Es un gusto, me presento, soy la estudiante Elsie Denise Ramos Moreno de la carrera de Derecho Aula C1 de sexto C. Presupuestos procesales en el derecho ecuatoriano. El contenido de aquella exposición es un marco teórico, donde hablaremos sobre el concepto, clasificación y marco normativo de los presupuestos procesales en el Ecuador. 2. El caso práctico. 3. Análisis jurídico. Y por último, conclusiones. Marco teórico. Presupuestos procesales, concepto, clasificación y marco normativo en el Ecuador. Los presupuestos procesales son los requisitos indispensables para que exista un proceso válido ante la Administración de Justicia. En otras palabras, son las condiciones que permite el juez para que pueda conocer una causa y dictar una sentencia válida. La doctrina de Hernando Davis Echandía los clasifica en dos grupos principales. Primer grupo, presupuestos procesales propiamente dichos. Son los requisitos previos para que el proceso exista legalmente. Aquí encontramos la jurisdicción del juez, la competencia, la capacidad procesal, los requisitos formales de la demanda, la correcta citación, el cumplimiento del procedimiento. Si alguno de estos elementos falta el efecto normalmente, es la nulidad del proceso. Segundo grupo, presupuestos materiales o sustanciales. Esto se relaciona con el derecho que se reclama dentro del juicio. Entre ellos están la legitimación en la causa, el interés jurídico, la cosa juzgada, la prescripción. La diferencia importante es que la falta de estos presupuestos no siempre anula el proceso, sino que puede impedir una sentencia sobre el fondo. Davis Echandía explica que los presupuestos procesales afectan la validez del proceso, mientras que los materiales afectan el contenido de la decisión judicial. Presupuestos procesales en el COGEC. El Código Orgánico de Procesos regula estos presupuestos en varios artículos importantes, como el artículo 107 del COGEC regula las solemnidades sustanciales y establece que la omisión en ciertos requisitos puede generar nulidad procesal. Artículo 142 establece los requisitos formales de la demanda. Artículo 153 regula las excepciones previas como falta de capacidad, falta de legitimación, falta de personería. Artículo 294 dispone que estas excepciones deben resolverse en la audiencia preliminar. Además, la resolución 12-2017 de la Corte Nacional de Justicia establece cómo debe tramitarse la falta de legitimación y otras excepciones previas. Todo esto demuestra que el COGEC busca garantizar el debido proceso desde las primeras etapas del juicio. El caso práctico. Hablemos sobre la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, análisis de un caso real sobre presupuestos procesales. Hablemos sobre la presentación del caso. El caso analizado corresponde a la sentencia número 204-216 de la Sala Especializada de la Familia de la Corte Nacional de Justicia. El proceso trataba sobre una demanda de aumento de pensión alimenticia. La Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad de todo lo actuado porque consideró que la demandante no tenía legitimación activa para presentar la acción. Posteriormente, el juez de primera instancia apeló esa decisión ante la Corte Nacional de la Justicia. El punto central del conflicto fue determinar si la persona presentó la demanda realmente tenía derecho para reclamar el aumento de pensión alimenticia. Este caso se analizaron principalmente tres presupuestos. Primero, la legitimación en la causa. La Corte consideró que la demandante no era titular del derecho reclamado. Por esa razón
declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda. Segundo, la competencia. También se verificó que el órgano judicial tuviera competencia para conocer la causa. Este se fundamentó en los artículos del COGE y en la Constitución. Tercero, la capacidad procesal. Se revisó que las partes tengan capacidad legal para comparecer en un juicio. Las consecuencias jurídicas más importantes fue que la falta de legitimación activa provocó la nulidad procesal. Además, se señaló que el juez debió advertir este problema desde la etapa inicial del proceso. Análisis jurídico, argumentación constitucional y legal del caso estudiado. Parece uno de los debates doctrinarios más importantes. Según Davis Echanday, la legitimación no es un presupuesto procesal, sino un presupuesto material de la sentencia. Esto significa que su ausencia no debería anular automáticamente el proceso, sino impedir una sentencia de fondo. Existen dos doctrinas principales. Doctrina monista. Considera que la legitimación está unida al derecho sustancial. Por lo tanto, si no existe legitimación, el juez puede rechazar la demanda mediante sentencias definitivas. Doctrina dualista. Sostiene que la legitimación es independientemente del derecho material. En consecuencia de la falta de legitimación produce una resolución inhibitoria y no genera cosa juzgada. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana ha adoptado principalmente esta doctrina dualista. Por eso, cuando existe falta de legitimación, el proceso puede volver a presentar una vez corregido el defecto. Fundamentación constitucional y legal. La Constitución de la República del Ecuador protege directamente estos principios. Artículo 76, numeral 3. Garantiza el derecho a ser juzgado por una autoridad competente y mediante el procedimiento de acuerdo. Artículo 76, numeral 7. Protege el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica en cuanto al COGE. Artículo 107. Establece que la omisión de solemnidades sustanciales genera nulidad. Artículo 109. Dispone que la nulidad retrotrae el proceso al momento anterior al acto defectuoso. También es importante el artículo 153 porque regula las excepciones previas relacionadas con la legitimación y el artículo 294 indica que estas excepciones deben resolverse en la audiencia preliminar. Por ello, el juez tiene la obligación de revisar estos presupuestos desde las primeras etapas del proceso. Conclusión. Reflexiones finales sobre la importancia de los presupuestos procesales. Para concluir, los presupuestos procesales constituyen uno de los pilares fundamentales dentro del sistema judicial ecuatoriano, ya que garantiza que todo proceso se desarrolle respetando el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. A lo largo, esta exposición se pudo comprender que estos presupuestos no son simples formalidades, sino requisitos indispensables para que el juez pueda actuar válidamente y emitir una decisión legítima. Cuando alguno de estos elementos falta, el proceso puede verse afectado gravemente, llegando incluso a declararse la nulidad de todo lo actuado. También se analizó la diferencia entre los presupuestos procesales y los presupuestos materiales, la de la sentencia. Esta distinción es muy importante porque determina las consecuencias jurídicas que se producen dentro del juicio, mientras los presupuestos procesales afectan la existencia y validez del procedimiento. Los presupuestos materiales influyen directamente en la posibilidad de resolver el fondo del conflicto. Primero, los presupuestos
procesales son esenciales para garantizar un proceso válido y el respeto debido proceso. Segundo, la legitimación es la causa constituyente y un requisito fundamental antes de analizar el fondo del litigio. Tercero, el COGEC y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia establecen mecanismos claros para controlar estos presupuestos. Cuarto, la diferencia entre presupuestos procesales y presupuestos materiales tienen consecuencias prácticas muy importantes. Por ejemplo, la nulidad procesal, la sentencia y victoria, la posibilidad de volver a presentar la demanda. Quinto, el caso analizado demuestra que la falta de legitimación activa puede terminarse incluso en etapas avanzadas del proceso con efectos retroactivos. Finalmente, el caso estudiado demuestra que un error relacionado con la legitimación activa puede invalidar años de actuación judicial. Bueno, eso fue todo acerca de mi exposición. Les doy muchas gracias. Y la justicia no consiste solo en dar a cada uno de sus derechos, sino que cada uno sea escuchado ante el juez competente y con observancia de los presupuestos procesales. Gracias.